Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana o en este mediodía que Dios nos permite estar aquí en la iglesia, compartir, cantarle a Dios, escuchar su palabra y meditar sobre nuestra vida. Yo creo que es tan importante. Dios, hermanos, a lo largo de la historia humana, Dios se ha encargado de hacer llegar su mensaje de muchas maneras. Levanta profetas, levanta hombres débiles para poder hacer llegar el mensaje, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios, en su interés, en su misericordia, en su bondad, por querer salvar al hombre, a su creación, hace hasta lo imposible. Pues Dios y sus siervos a lo largo de la historia se han utilizado muchas figuras para hacer llegar el mensaje. El Señor Jesús fue así. Utilizaba como ejemplo las puertas, utilizaba como ejemplo los rediles, utilizaba como ejemplo el tesoro, utilizaba como ejemplo el trigo, la cizaña. El Señor, en su interés en hacer llegar el mensaje, se utilizan muchas figuras para que podamos entender. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, yo voy a utilizar esta figura que está aquí en las Escrituras. Dice ahí en las pantallas entonces, el injertador y los injertados. El injertador es Dios, ¿sí? Estamos conscientes, ¿verdad? El injertador es Dios en este caso. Y los injertados, ¿quiénes son? Nosotros. Vamos a entender esto en esta mañana. Busquemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 11. Y dice ahí en el versículo 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, quiera que sea su nombre, ¿verdad? Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí viene el primer consejo de la palabra del Señor para nosotros: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿qué dice ahí, hermanos? Gloria a Dios por ello. Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que, ¿qué dice? Teme. Siéntense, hermanos, por favor. Ese trabajo que lo conocen muy bien los agrónomos, los ingenieros agrónomos, que conocen muy bien ese proceso de injerto. Yo creo que todos tuvimos, o bueno, tal vez no todos, pero los que hemos tenido la oportunidad de ver esos injertos, realmente el proceso es tan bonito. Por decirles algo,
se puede injertar, bueno, tal vez no todo, pero se puede injertar algunos árboles frutales, por ejemplo la manzana con las ciruelas. Se puede, como es bien compatible eso y se puede hacerlo. Pero aquí se utiliza una figura precisamente del olivo. Ese proceso de cortar una rama, aunque aquí el término que se utiliza es desgajar, y desgajar es precisamente arrancarlo, ¿va? Es desgajar. Ese es el término que se utiliza aquí en la palabra, pero el proceso del injerto es precisamente hacer un corte bien hechecito, no recto, sino que, como dicen, algo como con corte 45. De ahí agarran la otra rama y lo empatan o lo pegan. De ahí lo amarran. Y ya se imaginan ustedes la gran inquietud del injertador, el proceso que eso lleva. Prácticamente el árbol va a estar alimentando ahora la rama que fue injertado. No todos los injertos pegan, no todos. Cuando hay un injerto que se trabajó y no pegó, pues lo más probable es que aquella rama que fue injertada empieza a marchitarse, a secarse y ahí se terminó. Pero cuando aquel injerto, aquel trabajo que se hizo pegó, qué lindo, porque ahora aquella rama está siendo alimentado por la raíz del árbol original y seguramente tiene que dar los frutos de aquel injerto. Realmente las figuras que se utilizan en la palabra del Señor son tan precisas, son tan maravillosas, para que podamos comprender. El Señor está hablando precisamente aquí a su pueblo Israel. ¿Saben ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel es un pueblo que recibió las leyes directamente de parte de Dios? Leyes, mandamientos tan maravillosos, como lo describe ahí en el libro de Deuteronomios capítulo 4. Porque yo pongo delante de ti estas leyes justas, santas, rectas, y leyes que te pueden hacer sabio, dice, que te pueden hacer inteligentes, todo lo que Dios dice a su pueblo. Y de hecho, que el pueblo de Israel lo puso por obra, porque la recomendación de Dios era esto, que los mandamientos, que las ordenanzas de Dios se pudiera enseñar a los hijos de los hijos, a la tercera y la cuarta generación. O sea que estamos hablando de a los nietos, a los bisnietos y a los, ¿de qué seguiría después? Tataranietos. ¿Y qué seguiría después? Bueno, saber, ¿no? Pero lo cierto es esto, de que el pueblo de Israel sí vivió eso. Así lo vivieron en sus hogares, transmitieron la palabra del Señor así, con tanto esmero. Por eso de que durante siglos, cientos o miles de años, el pueblo de Israel se logró conservar. Pasó o se cumplió en ellos la profecía que está en el libro de Apocalipsis, que dice que la tierra los tragó. Así dice la profecía, dice que la tierra los tragó. Eso se cumplió literalmente en el pueblo de Israel por años,
como nación se desapareció. Se dispersaron entre todas las naciones hasta en el año 1948, cuando se dio la orden en que el pueblo de Israel iba a convertirse otra vez como nación por la ONU. Cómo eso fue tan impresionante, que cómo empezaron a salir de diferentes lugares, de todos lados. Y según las historias, el último voto que confirmó que fueran nación fue Guatemala, tan chiquitito el pueblo, o sea, afirmó que sí. Estamos hablando entonces que pasaron miles de años en que el pueblo de Israel se había desaparecido. Y cuando se juntaron otra vez como nación, salieron de todos lados. Y allá iban. Pero lo impresionante es esto. Hablaban el hebreo, conocían las leyes de Dios, o sea, no perdieron su identidad. Solo alguien ahora que, solo por decirles algo, fácilmente se pierde la identidad de alguien por decir algo, alguien que pueda viajar al norte, por decir algo. Ya regresa después de unos 5 años, 10 años de estar en el norte, ya regresa hablando ya con acento americano, ¿no? Oh, qué eso. Ya hay un acento diferente ya. Pero dice que el pueblo de Israel pasó miles de años. Cuando se volvieron a juntar, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué es lo que los sostuvo? La ley de Dios. Pero a lo largo de eso pasó otro acontecimiento, y es precisamente lo que acabo de leer con ustedes. De que se sintieron los únicos. Se sintieron como, sí, los únicos. Bueno, la verdad es que Dios los escogió a ellos. El mismo Señor Jesús dijo, cuando ustedes se recuerdan, cuando el Señor estaba hablando con aquella mujer, la mujer samaritana, les dijo: ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos, dijo el Señor Jesús. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, esa es una verdad innegable. La salvación viene de los judíos. Solo que en la presencia de Dios, presencia quiere decir un conocimiento anticipado, en la presencia de Dios estaba ya el plan en que iba a darse lo que traté de poner ahí en las pantallas, los injertados. Ya estaba ya dentro del plan de Dios eso, y se lo dijo Dios, solo que quién iba a entender, quién iba a conocer realmente los planes tan perfectos de Dios. Se lo dijo Dios a Abraham, cuando ni siquiera ni siquiera era nación. Porque Abraham, saben ustedes que Abraham vivía entre los caldeos, de Ur de los caldeos, de ahí lo sacó Dios. Y viene Dios y le dice de esta manera: a tu descendencia, porque Abraham en su encuentro con Dios, en la manifestación de Dios con aquel hombre, viene Dios y le dice: si puedes contar las estrellas, puede ser contada tu descendencia. Pero me llama la atención y dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la presencia de Dios estaba ya en que iba a haber un pueblo que iba a revelarse, que era el pueblo de Israel. Y a la vez, Dios ya tenía la solución inmediata, porque
saber por qué, pero el ser humano con lo que tiene, como que rápido uno se siente único. Siempre me ha gustado decir, la verdad es que nadie es indispensable. Nadie. Uno puede saber tantas cosas, uno puede ser alguien muy útil, pero Dios, como dijo un día el Señor Jesús, dice que Dios puede levantar aún de las piedras hijos de Abraham, dijo. O sea, pero ¿en qué momento va a actuar Dios? Va a hacer algo sobrenatural así cuando uno empieza ya a sentirse único, a sentirse como decimos, plus ultra, ¿va? Como ninguno, no hay como yo, nadie puede hacer lo que yo puedo hacer, nadie aquí, y sentirse uno. Entonces viene Dios y tiene que demostrar algunas veces de una manera impresionante. Dios puede, dice, que levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Pues eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces, viendo las maravillas, los portentos, las manifestaciones de Dios de una manera impresionante, se empezaron a olvidarse. Y es lo que está escrito en la palabra de Dios para ellos. Por ejemplo, si ustedes buscan en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, Moisés se lo dijo. Deuteronomios, capítulo 32. Versículo 15. Dice así: pero engordó Jesurún. Esta profecía va dirigido precisamente al pueblo de Israel. Pero engordó Jesurún y tiró coces, o sea, golpes, ¿va? Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación, dice. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Eso pasó literalmente con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A Dios que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no había temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, dice. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál es su fin, dice. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Oigan lo que dice Dios: yo también los moveré a celos. ¿Con qué dice? Los provocaré a ira con una nación insensata. Oigan esta profecía, esta figura tan bonito que le pasó al pueblo de Israel. Dice que engordó Jesurún y tiró coces. Eso de engordar es crecer, aumentar. Y tiró coces, empezó a golpear. Viene Dios entonces y le describe todo lo que acabamos de leer, lo que les empezó a pasar. Viene Dios y dice: yo los voy entonces a provocar con un pueblo. Voy a ver cuál es su fin, dice Dios.
Entonces, viene entonces la profecía dándose desde mucho tiempo que el pueblo de Israel iba a tomar una actitud extraña, iba a desviarse. Entonces viene Dios y tiene la solución inmediata. De verdad, sí. Porque Dios es un Dios de soluciones, ¿verdad? Ese es Dios. O sea, algunas veces cuando yo me encuentro con alguien con un problema y no sabe qué hacer, a mí como me molesta cuando alguien diga, es que no se puede, es que no se puede hacer nada, es que imposible. O sea, cuando alguien dice así, no, sinceramente en mi mente no cabe aquello, porque Dios, el Dios a quien yo sirvo es un Dios de soluciones. Sí, puede ser una cuestión bien complicada, bien difícil, pero Dios ya tiene la solución inmediata. Pues eso fue lo que le pasó al pueblo. Dice que su pueblo empezó a engordar, empezó a tirar cosas, empezó a menospreciar. Inmediatamente ya Dios ya tenía la solución en sus manos. Lo único que quería hacer Dios era esto: hacer un traslape de una manera fácil, suave. Dice que ya tenía un pueblo. Y lo describe también de una manera impresionante en el libro de Oseas. Busquémoslo, pero no vamos a Oseas, sino que en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9 dice ahí en el versículo, Romanos 9, versículo 25. Dice, como también en Oseas dice, o sea, lo describió el profeta Oseas, llamaré pueblo mío a un pueblo que no era mi pueblo, dice. Y a la no amada, amada, dice. O sea, la profecía va dirigido precisamente que lo que les decía, el pueblo que fue injertado llegó a ser tan amado delante de Dios. Dice, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, así, vosotros no sois mi pueblo. ¿Se recuerdan ustedes que el mismo Señor Jesús le dijo a aquella mujer sirofenicia, que no era judía? Le dijo el Señor así, con tanta franqueza, le dijo, mujer, no es bueno agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, le dijo. Así le dijo. Ya me imagino, hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo, donde los derechos humanos están hasta arriba, ¿ya se imaginan que el Señor Jesús hubiera vivido en esta época? Preso se va, seguro. Así trató el Señor Jesús, le dijo, mujer, así, no lo dijo enojado, le dijo una gran verdad, lo dijo, mujer, no es bueno que agarrar el pan de los hijos y darse a los perrillos, le dijo. Pero ¿saben qué dijo aquella mujer? Señor, pero según los perrillos comen debajo de la migaja que cae de la mesa de los hijos. ¿Se han dado cuenta ustedes en algunos lugares los chuchitos ahí recogiendo las migajitas, ¿verdad? que cae del pan que se come? Pues eso fue lo que aquella mujer dijo. Señor, pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Viene el Señor, abrió la oportunidad. Entonces viene, mujer, no vas a recibir migaja, le dijo, vas a comer pan. Se ha hecho como dijiste, le dijo. Viene el Señor, inmediatamente agarró, injertó, inmediatamente empezó a dar la oportunidad. Maravilloso. Entonces, aquí dice entonces, como dice en Oseas, llamaré pueblo mío a un pueblo que no es mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo,
ahí serán llamados. ¿Cómo dice? ¿Cuántos se sienten hijos de Dios aquí? Como siempre nos ha dicho el hermano Edgar Fuentes, ¿qué prefiere usted? ¿Tener un título que aparezca su nombre en los espacios, en los lugares altos que existen en este mundo? ¿O que aparezca su nombre como dijo el Señor Jesús? Le dijo así a sus discípulos: no se alegren tanto que ustedes puedan echar fuera demonios. No, hombre, no. No se alegren que ustedes, no se alegren tanto que los enfermos son sanados, le dijo el Señor. Alégrense, dijo el Señor, que sus nombres estén escritos, pero en el cielo. Ciudadanos, como en este tiempo en que estamos viviendo, cómo la ciudadanía de las naciones altas crean en el corazón del ser humano un orgullo, ¿eh? O sea, se siente uno más. Un día el apóstol Pablo, perdonen, dijo, les voy a hablar como con locura, dijo el apóstol Pablo. Yo también, digo, soy descendiente vengo de la tribu de Benjamín, dijo Pablo un día. Y también soy ciudadano romano, dijo. Así dijo, así le dijo, así a los demás, perdonen, eso es una locura, dijo. ¿Saben por qué es? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque uno al tener un título, al tener una ciudadanía de las naciones poderosas, uno se siente como que es grande. Eso no es nada, hermanos, de verdad. Eso no es nada. Que sentirse uno feliz al ser tomado uno en cuenta como hijo de Dios. Ya, como hijo de Dios. Entonces, la profecía iba dirigido entonces a ese injerto que el Señor iba a hacer. Como un buen injertador, vino entonces la solución, ya lo tenía inmediato. Aquel pueblo se empezó a rebelarse, aquel pueblo empezó a menospreciar a Dios, aquel pueblo empezó a adorar a dioses extraños. Viene Dios, tenía la solución inmediata, y es agarrar entonces a un pueblo gentil y hace el injerto. Y de ahí hemos llegado entonces hasta esta época donde ustedes y yo estamos también en el mismo proceso. ¿Sí o no? La buena pregunta es entonces en esta mañana: ¿y cómo saber si de verdad usted ya pegó en el injerto? ¿Ya pegó? Ese injerto, ese trabajo que el Señor ya pegó bien o no. Porque de plano nos interesa saber, ¿o no? A mí sí me interesa saber si ya pegué en ese trabajo que se hizo o no. La palabra del Señor nos lleva de una manera impresionante para poder entender, comprender. Por ejemplo, leamos en el libro de Gálatas, capítulo 6. Dice en el versículo 14: pero lejos esté de mí el gloriarme, dice. O sea, lo que sucede es que cuando alguien no está injertado en ese injerto, no pegó o no ha pegado, se puede uno estarse gloriándose del pasado. Eso es lo que pasa con mucha gente. Aún, entre comillas, dan ministros o pastores de renombre, como les dicen, nombres tan dignos de admirar. Se sienten mal si no les dicen con todo y sus títulos en este mundo y con todo y lo que han alcanzado. Se sienten mal, se sienten menospreciados, ¿verdad? Oigan lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. ¿Saben qué significaba en el tiempo antiguo que alguien fuera crucificado? Así que morir en una cruz, así literalmente, era de un desprecio, era el más malo, el más denigrante de la sociedad. Entonces,
el apóstol Pablo dice, el mundo a mí me es crucificado y yo al mundo. Impresionante, dice. Pero lejos esté de mí, sino el gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. ¡Hala! ¿Ya se imaginan ustedes siendo Pablo como judío? Oír esto de un líder para los judíos era. Y así Pablo utilizaba algunos términos tan impresionantes como por ejemplo esto. Él cuando describe de su experiencia, dice de esta manera, y cuantas cosas para mí eran ganancias, dice, las he estimado como pérdidas. Y todavía dice, y lo tengo por... Y la basura, cuando uno saca la basura es porque no sirve, ¿va? Uno viene y revisa, bueno, este ya no sirve, no es para la basura, para la basura. Pues eso fue lo que Pablo hizo. Todo lo que ya no le iba a servir, lo tengo por basura. En cuenta todo lo que él había aprendido en el mundo. Y dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que dice, una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, dice. O sea, está refiriéndose ya no como una nación, sino que a Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice? ¿Qué serán esas marcas? Las marcas del Señor Jesús, dice, ¿va? Pero, ¿saben cuál es el gran problema que estamos viviendo hoy en día? Que dentro de las iglesias, los miembros llevan, pero las marcas del mundo, ¿no? O sea, ahí, las marcas del mundo. Por eso es de que el apóstol Pablo dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, es impresionante cuando ese injerto pega. Otro pasaje en el libro de Santiago, capítulo 3. Cuando el injerto entonces no ha pegado, o bien sea no pegó, oiga lo que dice aquí el apóstol Santiago. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser, ¿cómo dice? Así. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquí vamos a las cosas ya bien prácticas ya de la vida de un creyente, cuando alguien dice, es que me enojé tanto y me salieron malas palabras. O sea, no puede darse eso, pues. No puede ser. Si ha sido injertado en el olivo natural y aquel injerto pegó, no puede darse eso, porque ahora está siendo alimentado por la raíz y la rica savia del olivo original. Cuando alguien dice es que me causó tanta molestia y tuve que actuar así, o sea, justificando su mal proceder, su mala acción, no debe de ser así, pues. Entonces, aquí dice, de la misma boca no puede salir, hermanos míos, dice, maldiciones y bendiciones. Esto no puede ser así, dice, y pone el ejemplo el apóstol Santiago de esta manera. De una misma boca no proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Imposible, ¿va? O sea, el ejemplo que pone el apóstol Santiago es tan
tan real, tan claro. Dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar, ¿qué dice? Cuando el injerto entonces ha pegado, seguramente ya es alimentado de la raíz, de la rica savia, como quien dice, y eso es lo que se tiene que darse en nuestra vida. ¿Cómo puede usted darse cuenta que de verdad que fue injertado en el olivo, pegó? Fue como decimos, un éxito. Como decimos, que el trabajo fue calidad, bien hecho. Pues se tiene que reflejar en nuestra vida. Se tiene que reflejar en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro testimonio. Otro pasaje muy bonito en el libro de Romanos siempre, capítulo 7. Romanos 7, 5, dice el apóstol Pablo aquí, porque mientras estábamos en la carne, o sea, qué raro que el apóstol Pablo utilice este término, estábamos en la carne, si él estaba escribiendo esto, ¿no? Utiliza lo que explicaba en la mañana, el verbo pasado. Se puede utilizar pasado, presente y futuro, ¿no? Pero aquí está utilizando el pasado, porque mientras estábamos, dice, en la carne, o sea, cuando estábamos, o sea, cuando recibíamos las influencias, cuando no conocíamos a Dios, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, o sea, pero ahora ya no. Ahora utiliza, oigan lo que dice el apóstol Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muertos para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y no qué dice? Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos, tan bonito como lo explica el apóstol Pablo? Cuando alguien, seguramente el injerto no pegó bien, puede estar aquí, pero puede estar deseando las cosas del mundo, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo iba a las ferias, qué bonito era, ¿va? Yo me recuerdo que cuando hacían mis celebraciones, lástima que ahora soy cristiano, ¿va? Como cuando alguien, como alguien dijo en una oportunidad, dijo, agradece que ahora soy cristiano, le dijo. Y no, o sea, ¿y por qué tiene que estar deseando lo que está en el mundo? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que estar anhelando? Yo me recuerdo que cuando iba a las playas, yo me recuerdo que cuando hacía esto, o sea, vive bajo el régimen de la carne, pues, ¿verdad? Por eso que cuando alguien ha sido injertado, fíjense que surge alguna cuestión mala en su vida, ¿sabe qué pasa, hermano? Le da a uno vergüenza, ¿de verdad? Le da a uno pena. Uno dice, Señor, ayúdame, como dijo un día el apóstol Pablo, siempre en el libro de Romanos. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ¿va? O sea, ¿qué es lo que sucede entonces cuando alguien es injerto, apegado? Surgen cosas malas en su vida, por ejemplo, no los anda anunciando, no los anda dando a conocer que hice esto, que el otro. No, hombre, le da pena. Otra vez me cuesta cambiar. O sea, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen de la carne. Porque si uno sirve bajo el régimen de la carne, va a pasar lo que les decía. Yo me recuerdo que aquí, anhelando al estilo el pueblo de Israel en el desierto, cuando comíamos los puerros en Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas ahí a comer, y cuando comíamos los melones. Eso es lo que ahora no son melones, ¿no? Ahora son parrandas, ahora son que no sé qué, ahora lástima que ahora no se puede. Hombre, cuando alguien está bajo el régimen nuevo del Espíritu, apegado a aquel injerto, vive una experiencia nueva. Como dice en este otro pasaje, 2 Corintios, dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, oigan esta palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan, ¿para qué? Por eso dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿Seguro eso? ¿Usted pertenece al Señor? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Qué bonito, ¿eh? ¿Qué les parece? La buena pregunta es: ¿las cosas viejas ya pasaron? ¿O no será que las cosas viejas usted viene, las exhibe, las publica, las anuncia? Mire lo que hice, mire lo que estoy haciendo. Pero lo que está anunciando son cosas viejas, ¿verdad? Eso algunas veces cuando hablo yo con los jóvenes, algunas veces publican algunas sus cuestiones y uno dice, más están anunciando las obras de la carne que las obras del Espíritu. O sea, ¿qué es lo que usted pone en alto? ¿Qué es lo que usted anuncia? ¿Lo nuevo o lo viejo? De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás y todas son hechas. Usted está disfrutando de eso. Está disfrutando de lo nuevo que da el Señor. Entonces está siendo alimentado de la raíz y de la rica savia del olivo original. Regresemos para finalizar donde habíamos comenzado. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Saben ustedes que los judíos van a ser restaurados? Los 144,000, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Neftalí, que habla ahí en el libro de Apocalipsis, literalmente se va a cumplir en el pueblo de Israel. Eso se va a cumplir. Entonces dice, por eso dice, cuánto más su plena restauración, dice. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida
entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, porque el pueblo de Israel comenzó abrazando, amando la ley de Dios, y de hecho que ya hay muchos judíos creyentes en Cristo Jesús. Y dice, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien dicho, es cierto, es verdad. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe. ¿Qué dice ahí? Bendito sea Dios, hermano. Por la fe está uno en el Señor, por la fe estás en pie. El consejo es esto. ¿No? ¿Qué dice? Te ensoberbezcas. La soberbia no se refleja en tal vez en los aspectos como sea el mundo. La soberbia se refleja en darse uno un lugar importante, como quien dice, sentirse uno único, sentirse uno como uno nadie. Entonces viene Dios, tiene la solución inmediata. Ahora, eso es lo que está pasando ahora con el pueblo gentil. Porque la profecía se dio eso, el pueblo gentil, la verdad que abrazó la doctrina, abrazó la palabra, amó las leyes de Dios, fueron capaces de tomar decisiones, una renuncia al mundo totalmente. Ahora ya no ha pasado así. Ahora la iglesia gentil viene lo que se le conoce como el ocaso. El ocaso es precisamente cuando se empieza a perder. Esa expresión ocaso se puede aplicar a lo que es al sol. Por ejemplo, cuando el sol está en su cenit, que se llama al centro, el carolón fuerte, no hay tinieblas, pero cuando ya va cayendo, que se le llama el ocaso, las tinieblas van apareciendo. Pues ahora eso es lo que está pasando ahora con el pueblo gentil. Un pueblo mezclado. Un pueblo, el mundo y Dios, un pueblo no está bien definido, no está bien centrado. Ahora viene Dios, lo que va a hacer entonces al ver eso. Como les dije, Dios tiene las soluciones inmediatas. Por eso, hermanos, si usted tiene la inclinación por Dios, usted ama a Dios, usted tiene un impulso de servir a Dios, tiene un impulso de servir, de santificar su vida, de temer a Dios, de honrar a Dios. Mire, dele gloria a Dios, porque de verdad que es un éxito el trabajo de Dios en su vida. Pero si usted de aquellas personas lleva una vida de indiferencias, como dijo alguien un día, nunca se me olvida que dijo, me voy a ir de la iglesia para que les duela a ellos, dijo. ¿Cómo no va? Perdimos la gran perla, ¿ve? ¿Saben qué dice en el libro de Job? Si te santificas, ¿qué le harás tú a Dios? ¿Sí dice? Y si te contaminas, ¿y qué le harás tú a Dios? O sea, como quien dice, nada. Los necesitados somos nosotros. Valoremos la oportunidad que Dios nos da. Usted, al igual que yo, hemos sido injertados. Valoremos la obra de Cristo. Vamos a orar en esta mañana.